Dice así. Si usted lo oyó, puede decir amén. Amén. Si no lo tiene, está en la pantalla. Dice así, en el nombre del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Bueno, usted sabe lo que significa, ¿cierto? Malón y Kelión. Malón significa enfermo y Kelión desfalleciente, ¿cierto? Bueno, y murió Elimelech. ¿Qué murió? Elimelech, que significa Dios es mi rey. Y murió Elimelech, dice la palabra, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaban para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuánto habitaron? 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visto para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego les besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Bueno, y ahí sabemos que la historia Orfa no la siguió, y Noemí sí se fue con Ruth, ¿cierto? Que Ruth significa amiga. Amén. Ya. Tremendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Un momento de crisis, un momento de dificultad, un momento de adversidad, y el dueño de casa lo que hace es que toma a su esposa, toma a sus 2 hijos y se mueve. Se mueve. ¿De dónde se movió? ¿De dónde? Dice primero la palabra que en el día que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. ¿Por qué se movió? De hambre. ¿Qué pasa cuando uno tiene hambre? Uno se enoja, ¿sí o no? Una persona con hambre está enojada. ¿Sí o no? Una persona con hambre, escuche bien, puede tener mucho sueño, pero es capaz de levantarse a las 2, 3 de la mañana y ir al refrigerador y buscar algo ahí. ¿Sí o no? Una persona con hambre puede tener hambre, va por el centro, va por el mercado y puede tener 3.000, 2.000 pesos y no tener plata para el pasaje, y va y se compra una cazuela y se la come. ¿Sí o no? Cazuela, plato típico de Chile. Y se la come y queda satisfecho, y después de ahí veo cómo me voy para la casa. ¿Sí o no? Pero satisface su hambre. Una persona por hambre, ¿cierto?, está dispuesto a veces a pelear. ¿Cuántos de nosotros cuando teníamos hambre, éramos chicos, en los colegios, le quitamos el pan a la colación a alguien? ¿Sí o no? Por hambre. Yo creo que todos pasamos ese proceso. O cuando alguien nos quitó la colación a nosotros, nos sacó la colación de la mochila, ¿cómo nos enojamos? Pero qué tremendo que cuando uno crece, hermano querido, porque cuando uno es un niño no come mucho. Pero cuando uno crece, sobre todo si somos cristianos, qué rico comer. ¿Sí o no? Mire, la hermana Tucumán no me dice nada, ¿sabes? Está en serio, Señor, está hablando ahí. Hermano querido, somos tremendos. Somos tremendos para comer. Somos tremendos para comer.
Porque verdaderamente el hambre es un mecanismo de defensa. ¿Lo sabían, cierto? El hambre y la sed. Bienvenido, Pastor Pablo, pase por ahí adelantito. Ayúdelo, acompáñalo ahí, por favor. Acompáñalo, diríjalo ahí, que esté ahí adelante. Puede sentarse ahí, Pastor Pablo, los hermanos ahí, ubíquelo ahí. Ahí siempre ahí, Samuelito, gánate ahí. Hermanos queridos, el hambre es un mecanismo de defensa, al igual que la sed. Cuando uno tiene hambre, uno come y recupera fuerza, ¿sí o no? Se da cuenta que de repente alguien está con mucha hambre y se come un bocado y se recupera, ¿cierto? Ya recuperé fuerza. Uno tiene mucha sed y toma agua y se refrigera. Porque el hambre y la sed son mecanismos de defensa. Y suceden cosas biológicas en el cuerpo que no vamos a entrar a explicar. Pero lo que quiero decir es que por el hambre uno hace muchas cosas. Y los papás y los esposos cuando tienen familia y no tienen que dar de comer a sus hijos, se esfuerzan, ¿sí o no? Por dar de comer a sus hijos. Y este hombre, Elimelec, quería dar de comer a sus dos hijos, porque recuérdense que uno era enfermo y otro estaba desfalleciente. Malón y Kelión significa enfermizo y desfalleciente. Y cuando un padre tiene hijos enfermos, procura ayudarles en su salud. Y ahí, en esa tierra, en ese momento, había hambre. Y Noemí significa dulzura. Entonces él toma y Elimelec significa Dios es mi rey. Y él toma a su familia y se va. Y lo tremendo de todo esto es que se va a Moab. Y ustedes saben la historia que los moabitas le habían negado al pueblo de Dios, ¿cierto?, ayuda. Incluso habían algunas condiciones que los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios. Ustedes saben eso, algunos de ustedes. Y él se fue hacia allá. Ahora, en ninguna parte la Biblia dice que Dios lo dirigió. En ninguna parte de la Escritura yo encuentro que diga que Dios le habló a su corazón, a su mente, en sueño, en visión, según el lenguaje de él. Nada de Dios, no había dirección de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Este hombre tomó su propia decisión. Y en esa decisión tomó a su esposa, tomó a sus hijos y murieron. Lo que yo quiero decir en esta noche es que cuando el hombre toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, es muy probable que muera en su identidad de Dios como rey de su vida. Porque Elimelec significa Dios es mi rey. Pero la Escritura dice que murió Elimelec. ¿Qué murió? Elimelec. En otras palabras, quiere decir que murió la identidad de que Dios fuera su rey. Dicho de otra manera, Dios no lo estaba gobernando. No era su Señor, se estaba gobernando solo. ¿Se entiende? Hace sentido, ¿cierto? Entonces Elimelec comenzó a gobernarse solo. Y como comenzó a gobernarse en sus decisiones, cada persona que quiere hacer su voluntad la va a hacer. La ira de Dios se manifiesta dejando a los hombres a su voluntad. Eso dice la Escritura. Entonces, cuando la persona quiere hacer su voluntad, escuche bien, va a hacer su voluntad. Pero puede morir. Y murió Elimelec. Murió el gobierno de Dios en la vida de ese hombre. ¿Y qué murió también? Luego, ¿qué son los hijos? ¿Qué dice la Escritura que son los hijos? Herencia del Señor. ¿Qué perdió entonces Elimelec?
primero perdió el gobierno de Dios en su vida y en su familia por tomar sus propias decisiones. Y luego perdió su herencia, perdió sus hijos. Y tremendo, porque lo más triste que le puede pasar a un papá, a una mamá, que los hijos mueran, ¿cierto? Antes que ella. Pero qué tremendo es que entendamos nosotros en el espíritu que lo que perdió él fue lo que Dios le había dado. Porque un hijo es lo que Dios te dio. Un hijo es lo que se engendró producto del pacto que se hizo o de la unión que se hizo delante de Dios en amor, y que eso se pierda. En otras palabras, se puede perder la herencia, pero también lo que Dios te dio, producto del amor que Dios había entregado. ¿Y qué perdió también Elimelech? Una cosa más perdió: su esposa. Perdió su esposa. Porque murió Elimelech y dice que murieron sus hijos. Su esposa no murió, pero igual la perdió. ¿Hace sentido, no? ¿Les hace sentido? En otras palabras, Elimelech, un hombre, Dios le bendiga, pastor Éxito, puede pasar, si quiere, un hombre que en su identidad decía: Dios es mi rey, Dios es mi rey, por tomar su propia decisión, por tomar su propia voluntad. Dios no le dijo nada, ni por profeta, ni por revelación, ni por sueño, ni por un sentir en su corazón, ni su esposa le dijo nada, nadie le dijo nada. Él decidió moverse. Tomó su esposa, tomó sus hijos y se fue. Pero al tomar su propia decisión, perdió el gobierno de Dios en su vida. Dejó de ser Elimelech. Y como dejó de ser Elimelech, como dejó que su Dios lo gobernara, perdió su identidad. En otras palabras, podríamos decir que si nosotros andamos decidiendo nuestra propia voluntad, podemos morir por perder nuestra identidad en Cristo. ¿Y ahí qué perdió? Su vida primero, ¿cierto? Su identidad. Perdió su familia, sus hijos, su esposa. ¿Por qué? Murió. Ahora, lo tremendo de todo esto es que cuando yo me meto así en profundidad, veo que mientras Elimelech estuvo, porque dice que él salió de Belén de Judá. Hermano querido, Belén significa casa de pan. ¿Sí o no? Amén. Yo no sé cuántos han trabajado en panadería aquí, pero yo fui panadero, usted sabe, ¿cierto? Y déjeme decirle que en una panadería siempre hay pan. ¿O no? En una panadería siempre hay pan. Como en la casa de un carpintero siempre hay clavo y martillo y pan. En Belén siempre hay pan. Pan fresco, pan duro, siempre hay pan. En una panadería siempre hay pan, y Belén significa casa de pan, hermano. Belén significa casa de pan, pero Judá significa lugar de alabanza, lugar de adoración. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios se mueve en medio de su alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, en otras palabras, Él se movió del lugar que nunca tenía que haberse movido. Y aquí yo necesito su ayuda, que le diga a su hermano: no te muevas de Belén de Judá. Dígale. No te muevas del lugar que te tienes que quedar. Hermano querido, porque usted puede estar en el mejor lugar. Tú puedes decir: son buenas. Las persecuciones son buenas, los momentos difíciles son buenas. Cuando te quebranta el Señor es bueno, cuando te humillan es bueno. La crisis es buena. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros cuando viene crisis, cuando viene dificultad, cuando viene adversidad queremos huir? Que somos cobardes, somos soberbios, somos orgullosos. ¿Por qué no queremos ir del trabajo cuando nos están pagando menos, cuando hay un compañero que nos está humillando? Porque no queremos ganar la victoria a través de la oración. ¿Por qué no queremos ir de la iglesia cuando alguien nos mira mal, nos mira feo, nos dice alguna cosa? Porque nos estamos dispuestos a humillarnos, perdonar y orar por el hermano y reconciliarnos. ¿Por qué huimos de la ciudad cuando hay dificultad y adversidad?
porque no estamos dispuestos a interceder por nuestra tierra, no estamos dispuestos a pagar el precio y quizás incluso no estamos dispuestos a hacer algo para cambiar el lugar. Y este hombre se movió en una crisis. Entonces la otra reflexión sería: nunca te muevas en una crisis. Nunca te muevas del lugar que estás en una crisis. Nunca tomes decisiones cuando estás en crisis. Nunca muevas a tu esposa, a tus hijos cuando estás en crisis. Y sobre todo si tus hijos son enfermos. Porque aquí tenía hijos enfermos. O sea, la decisión, usted sabe que si uno tiene hijos sanos, la decisión es simple, ¿sí o no? Tiene hijos sanitos. Pero si los hijos están con problemas de salud, no puede tomar decisiones tan trascendentales. Moverse para allá, para acá, puede traer problemas. ¿Está aquí, cierto? Amén. Hermano querido, qué tremendo, ¿ah? Tremenda la palabra. Y Elimelech estaba con Noemí. Mire, mientras Elimelech estuvo en Belén de Judá, en otras palabras, en el lugar del pan, en el lugar de donde había pan siempre. ¿Y qué dice la Escritura acerca del pan? ¿Qué es la palabra? ¿Sí o no? Es la palabra, el pan es la palabra. ¿Pero qué más es el pan? Dice que es el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia, somos cuerpo de Cristo. Tu hermano es cuerpo de Cristo. ¿Pero qué más es cuerpo de Cristo? ¿Qué más es pan? Dice la palabra del apóstol Pablo, dice con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, donde hay sinceridad y donde hay verdad. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de todo esto? ¿De dónde se movió él? ¿De qué posición se movió? Dejó de alimentarse de la palabra. Dejó de recibir palabra. No dejes de recibir palabra. No dejes de hacer tu devocional. Yo sé, hermano querido, que a veces no podemos hacer por tiempo el devocional, pero escucha un mensaje. Hoy hay medios, mire, estamos grabando por Facebook, estamos tratando de que la palabra quede en la red, que quede en los medios sociales. Pínsela, escúchela de nuevo, métase. Hermano querido, hoy hay muchas opciones para escuchar diferentes predicadores, pero el consejo siempre escucha la voz de ese pastor. Siempre ese va a ser el consejo. Siempre va a ser ese el consejo. Escucha la voz de tu pastor, escucha la voz del que te está guiando, del que Dios puso al frente de ti. No dejes de comer palabra. Ten tu devocional en la mañana. Escucha palabra, hermano querido. Amén. Aliméntate del pan. Amén. Quédate en Belén. Pero al mismo tiempo, cuando vengas a la reunión y esté hablando el Señor por la predicación, aliméntate de esa palabra. No la resistas. Ve que de repente uno como predicador está viendo a todos los hermanos. Y de repente hay personas que no reciben la palabra. ¿Y cómo uno sabe que alguien lo está recibiendo? Por la posición de su cuerpo físico, el lenguaje no verbal. Entonces se cruzan de brazos, quedan así, colocan cara como que se enojan. Y uno entonces empieza a ver y dice: bueno, estarán enojados, estarán demoniados. ¿Fluyo más la unción o me quedo? Porque si fluyo, si hay mucha presencia de Dios, el demonio se manifiesta. ¿Y qué pasa? ¿Me entiende, no? Entonces reciba la palabra. Aliméntese de la palabra. Quien fuera que esté delante, hermano, si fuera un niño pequeño, dice Jesús, recíbanlo a Él. Escúchenlo a Él. Nosotros de cada persona que Dios pone por delante podemos sacar algo, podemos aprender y podemos escuchar, hermano querido. Pero también no se mueva de la comunión del cuerpo de Cristo, porque Jesús dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él se entregó en la cruz, pero después dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Nosotros somos pan en la vida de nuestros hermanos. Y la comunión con los hermanos hace que nos fortalezcamos. Cuando los hermanos están peleados, hermano querido, la gente se debilita. Pero cuando los hermanos están en comunión hay fortaleza. ¿De dónde se movió Elimelech? ¿De dónde se movió entonces? Se movió de Belén, donde había pan, donde había palabra. Dejó de alimentarse de la palabra, dejó de comer la escritura, dejó de comer el maná fresco, dejó de recibir palabra, dejó de recibir la predicación, la voz de su pastor, pero al mismo tiempo dejó la comunión del cuerpo de Cristo. Podríamos en figura hablar de eso, ¿cierto? Dejó la comunión y se fue solo, pero al mismo tiempo dejó la sinceridad y la verdad. Porque los panes en la Biblia es sinceridad y verdad. Y se fue solo. Ahora, yo entiendo que cuando una familia está en problema, la otra familia le ayuda. ¿Sí o no? Mire, para los que han leído todo el libro de Ruth, usted se va a dar cuenta que había un hombre que se llamaba Boaz, que era familiar.
y le ayudó mucho a Noemí y a Ruth. O sea, había familia para ayudar en momentos de crisis. Y yo quiero decirte algo de parte de Dios: no te muevas porque tienes familia que te puede ayudar en tu momento de crisis. Y yo voy a dejar de ser espiritual a lo mejor aquí, pero hay familia biológica que te va a ayudar en tu momento de crisis. Y hay familia también de la fe que te va a ayudar en tu momento de crisis. Pero hay momentos de tu crisis que no te tiene que ayudar nadie. ¿Se entiende? Porque Dios muchas veces te lleva a la crisis, te lleva al desierto, dice la palabra, para probarte, para afligirte y para hablar a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Cuántos están contentos con el Señor? Amén. Nadie quiere ir al momento de crisis para ser afligido, para ser probado, para lamentarse. Pero ahí Dios te habla. Y uno tiene que vivir esos procesos, hermano querido. Yo creo que todos nosotros, la mayoría, hemos pasado esos tiempos de crisis y de adversidad, donde Dios nos prueba, nos aflige, nos lamentamos, hermano querido, y decimos: Dios, ¿qué está pasando? No está ocurriendo nada de lo que tú dijiste. Y de repente Dios te habla al corazón. Lindo, ¿cierto? Amén. Y Dios comienza a hacer cosas de la nada. Amén. Amén. Bueno, pero se movió de la alabanza. ¿Qué es lo contrario de la alabanza? La queja. La queja avanza, dice el apóstol Pablo. La queja, la crítica y la murmuración. Se movió de esa posición. O sea, mientras él alababa a Dios, estaba todo bien, pero mientras dejó de alabar, comenzó a encontrar todo mal. No, aquí no hay pan. Estaba en Belén. No, aquí no hay pan. No, aquí dice que estaban gobernando los jueces. Y todos sabemos que cuando gobernaban los jueces traían victoria ¿sí o no? Traían tremendas victorias sobre los enemigos. Entonces, yo cuando leo se me llama mucho la atención, porque yo sé que era un momento de hambre, un momento de crisis. Pero él se mueve de Belén y luego dice que se mueve de Judá, se mueve de la alabanza. Empieza a encontrar todo malo, hermano querido, y todos sabemos que cuando la gente comienza a encontrar todo malo, por ejemplo, en la iglesia, se va de la iglesia. Cuando comienza a encontrar todo malo en el matrimonio, deja el matrimonio, ¿sí o no? Cuando comienza a encontrar todo malo en el trabajo, se va de ese trabajo. Cuando comienza a encontrar todo malo en los estudios, se va de ese estudio. Y ese es así. Pero mientras tú te mantienes alabando al Señor, tu iglesia puede tener 10 miembros, 20 miembros, va a ser la mejor iglesia porque tú adoras a tu Señor. El pastor, el hombre de Dios, puede ser el más sencillo, el más humilde, el más lento, o el que hable más rápido, el que hable más fuerte, o el que hable más bajito. Pero si tú te mantienes recibiendo de Dios y te mantienes en lugar de alabanza, va a ser tremendo ese pastor. Porque no depende del entorno, depende de ti. No tiene que cambiar el entorno, tiene que cambiar tu interior, porque si cambia tu interior, si cambia tu alabanza, se va la queja, se va la crítica, se va la murmuración. Y la Biblia dice que nosotros no tenemos que hacer nada por contienda, ¿cierto? Ni vanagloria, ni murmurando, ni quejándonos. Y muchas veces nosotros nos movemos de Judá y empezamos a criticar, comenzamos a hablar mal. Y dice la palabra que la lengua tiene poder. Sí, Señor. Entonces, cuando usted comienza a ver cosas malas, ¿no será que Dios te está mostrando para que tú ores? Amén. Y eso es lo que yo le hablé al principio, el precio de cambiar realidades a través de la oración. La oración tiene poder, hermano. La oración cambia corazones. La oración cambia realidades. La oración cambia vidas. Y sabe usted que en estos días el Señor me estaba ministrando eso del gobierno. El que ora gobierna. Y me acordaba mucho del pastor Raúl, porque el año 2015 predicó esa, que se acuerda, ¿no? ¿No se acuerda? ¿Qué se acuerda? A veces uno predica y se acuerda lo que predica porque el Señor habla. Y era: el cielo gobierna a través de la oración que nosotros hacemos. Tremendo. Bueno, Elimelech se mueve, lo pierde todo. Pero ¿qué pasó con Noemí? La identidad de esa mujer cambió también. Y después se transformó en Mara, una mujer amargada. Porque cuando hay un hombre que mueve a su mujer del lugar que tiene que estar, la mujer se amarga.
pierde a sus hijos, perdió a su esposo y vivió una vida amargada. Pero tuvo una amiga que la ayudó a llegar de vuelta a Belén de Judá. ¿Cuántas Ruth hay aquí? Amén. 3 nomás, ¿cierto? Ya, pero ¿cuántas Ruth hay aquí? Amén. Pues las hermanas tienen que ser amigas de esas mujeres que lo han perdido todo, producto de las malas decisiones de esposos y que están amargadas. Las mujeres pueden cambiar realidades de Mara y hacer que Mara se transforme en Noemí. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces díganle a la mujer que está a su lado: yo soy Ruth. El Señor me va a usar para transformar a muchas mujeres amargadas a mujeres dulces que lleguen al propósito de Dios. ¿Lo creen las mujeres, no? Den un aplauso al Señor entonces ahí. Aleluya. Bueno, lo tremendo de todo esto, para ir llegando un poco más al avance de esto, es que cuando Noemí se vuelve con Ruth, llegan a Belén de Judá y dice que Dios había visitado. Ellos, mire, escuche bien, ellos se movieron porque escucharon que Dios había visitado a su pueblo. Pero quiero echarle por tierra esa afirmación escritural, porque no es que Dios había visitado. Dios siempre estuvo. Amén. Aló, lo diríais, ¿cierto? Dios siempre estuvo. Amén. Amén. Dios siempre estuvo. Porque Dios siempre habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y Dios habita y obra por medio de su palabra. Para nosotros los hijos de Dios, hermano querido, esto es clave. Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros creemos en el Evangelio somos marcados con el sello, ¿cierto? Amén. Y dice que Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe. De tal manera que Él siempre está. Aparte dice que nosotros tenemos el poder del nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! Él siempre está. El tema es que cuando yo dejo de alimentar mi fe, dejo de recibir palabra, el tema es que cuando yo dejo de ir a mi devocional, cuando dejo la comunión con el cuerpo de Cristo por conflicto, dejo la comunión con el pan, que son mis hermanos, y dejo de ser sincero y verdadero, ligerito me comienzo a mover a Moab. Y Moab significa moverse donde no me tengo que mover, moverme a los enemigos que no me van a ayudar, moverme a lo que me va a estancar, a lo que me va a matar. Me empiezo a moverme a lo que me va a matar. Y cuando me comienzo a quejar, cuando comienzo a criticar, todo eso va a cambiar mi vida de fe en una vida de negativismo, de maldición. Y voy a morir, pero Dios siempre estuvo. Entonces cuando esta mujer está acá, ya lo perdió todo, 10 años, perdió a su esposo, después perdió a sus hijos. Y cuando ella escucha que Dios visitó su pueblo, Dios siempre estuvo. Lo que pasa es que llegó el tiempo de la cosecha. Aleluya. No sé si le agarró. ¿Qué dice la palabra? Salmo 126. Por favor. Salmo 126. ¿Usted se la sabe esa? Mire qué lindo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Verso 2, veamos juntos, 1, 2 y 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá nuestra nación, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de la Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo serán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Aleluya! Lo que pasa es que todos quieren el tiempo de la cosecha. ¿Sí o no? Entonces cuando te viene el tiempo de crisis,
Cuando viene el tiempo de adversidad, cuando viene el tiempo de dificultad, ¿qué sucede? La gente abandona. Deja de alimentarse, deja de fortalecerse, deja de buscar, deja la comunión con los hermanos, deja la sinceridad, la verdad, deja de alabar y comienza a criticar, comienza a verlo todo mal. Y en vez de sufrir lo que tiene que sufrir, en vez de llorar lo que tiene que llorar, porque la Biblia dice que hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Entonces lo que uno tiene que entender es los tiempos que nos toca vivir. Y si me toca llorar, voy a llorar, pero voy a llorar con todo. Si me toca sufrir, voy a sufrir y lo voy a sufrir. Amén. Porque es mi tiempo para sufrir. Y yo no puedo huir de mi tiempo para sufrir. Es mi tiempo para llorar y yo no tengo que llorar y no puedo huir. Porque puede ser que me mueva de Belén de Judá y muera. Pero así como voy a llorar, así como voy a sufrir, voy a seguir sembrando la buena semilla. Voy a seguir haciendo lo correcto. Voy a seguir siendo una persona de fe. Me voy a seguir congregando. Voy a seguir haciendo mi grupo hogareño. Voy a seguir predicando la palabra. Voy a seguir siendo un buen compañero de trabajo, un buen hermano, un buen vecino, sembrando la buena semilla. Aunque llore. Porque entonces vendrá el tiempo de la cosecha. Y el tiempo de la cosecha es con regocijo, hermano. Es con alegría. Es donde se te cumplen los sueños. Porque mientras tú estás sufriendo, tus sueños siguen siendo tus sueños, hermano. Mientras tú estás sufriendo y estás llorando, los sueños están aquí adentro. Pero tienes que sembrar, tienes que sufrir, tienes que pasar el proceso. Y cuando pasa el proceso y cuando pasa ese tiempo, ocurre lo glorioso. Tú sembraste, pero es Dios que lo hace, hermano. Es Dios que te sorprende. Y Dios te trae la cosecha. Entonces, cuando yo veo a vos que tenía campo y que tenía cosecha, yo pienso y digo, este fue un hombre que sufrió lo que tenía que sufrir, sembró lo que tenía que sembrar, lloró lo que tenía que llorar, pero le llegó el tiempo de la cosecha. ¿Se entiende? Entonces yo quiero decirle a usted que si usted no quiere sufrir, no quiere llorar, no va a tener cosecha. Porque hay momentos de sufrir, hay momentos de llorar. Pero en ese tiempo que usted está llorando es el mejor tiempo para sembrar la buena semilla. Amén. Es el mejor tiempo para sembrar. Estamos hablando de recursos, ¿cierto? Estamos hablando de sembrar la buena semilla. Y la buena semilla es la palabra, pero también la buena semilla es lo correcto, es lo bueno. Me maldijeron, yo bendigo. Me odiaron, yo perdono. Me quitaron, yo doy. La buena semilla es dar la otra mejilla, es mostrar la cultura contraria a lo que me están dando. Tremendo. Y esta mujer llega y se da cuenta que hay cosecha por todos lados ahora en Belén. Y que había un familiar que era rico. Porque los que se quedan en el tiempo de crisis prosperan, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, y ahora para colocarle la contraparte, porque no vamos a seguir con esto, vamos a seguir ahora con Isaac, vamos a Génesis. Vamos a Génesis. Un texto tremendo, Génesis capítulo 26. Tremendo. Verso 1. Génesis 26, verso 1. Mire, ¿cómo comienza diciendo Génesis 26, 1? Después hubo hambre en la tierra. ¿Y por qué se movió Elimelech? Por hambre en la tierra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo los días de Abraham. Importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que Abraham se movió también de una manera incorrecta. Pero ¿qué pasó con Abraham? Que lo hizo volver a una posición correcta. Porque Abraham, ¿se acuerdan de la historia, cierto? Se movió de una manera incorrecta, también con su esposa. Pero ¿quién le salvó la vida a Abraham? Que tenía pacto con Dios. Era un hombre de compromiso con Dios. Y cuando uno es comprometido con Dios, si tú tomas decisiones incorrectas, Dios se te aparece y te ayuda. Pero si no tienes compromiso con Dios, si no eres un hombre comprometido y tomas malas decisiones, te puede pasar cualquier cosa.
Y sabe usted que a Abraham le quitaron la esposa y lo iban a matar. Ese era su destino. Pero Dios lo ayudó. Porque era un hombre de compromiso. ¿Cuántos hombres de compromiso hay aquí? Yo quiero decirle algo. Nosotros los hombres solemos tomar malas decisiones. Porque es normal equivocarse. Pero si somos hombres que amamos a Dios, que tenemos esa comunión con Dios y ese compromiso, Él nos va a ayudar. Él nos va a guiar. Él nos va a encaminar, hermano. Y es tremendo eso porque dice, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Verso 2. Y se le apareció el Señor. Se le apareció Yahvé. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso 4. Multiplicaré, aleluya, tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Verso 5. Por cuanto oyó Abraham, ¿qué hizo? Oyó la voz de Dios y guardó mi precepto, mandamientos, estatutos y leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué hace la diferencia, hermano? ¿Qué hizo la diferencia? Primero que nada, que Isaac tenía un padre, que entre paréntesis es el padre de multitudes. El lema de nuestro evento, nuestro congreso. Tenía un padre que había tenido una experiencia, que había pasado por un hambre. Seguramente él también compartió con su hijo esta experiencia porque está registrada, ¿cierto? Pasó por hambre y en esa hambre él se movió, pero él se movió mal y Dios lo reencaminó. Ahora ya con esta experiencia, ahora le viene esta misma prueba a Isaac. Y lo lindo de todo esto es que a Isaac se le aparece el Señor, pero dice que le dijo. Ahora, lo que uno tiene que entender es que dice la Escritura que Abraham escuchó la voz de Dios. Y dice que a Isaac se le aparece y le dijo. Y lo que uno tiene que entender es que Dios habla. Amén. Que cuando Dios se te aparece es cuando te habla. Y Dios te puede hablar de cualquier manera. Sí, Señor. Lo importante es que uno escuche su voz. Amén. Dios habla por la Escritura, sí, Dios habla por la palabra. Pero usted tiene que entender que mientras estos hombres estaban viviendo sus experiencias, la Escritura no estaba escrita. ¿Está aquí, cierto? Amén. La Escritura no estaba escrita, ellos tenían comunión directa con Dios y ese sentir que les venía al corazón o a la mente, ellos sentían que era la guía divina, que después les era confirmada por las experiencias que le bendecían. Por eso se dice que los hombres de fe de la antigüedad, los patriarcas, medían su fe por la medida de su bendición. ¿Ha escuchado, cierto? Ellos medían su fe por la medida de su bendición. Si ellos eran bendecidos, era porque estaban obedeciendo a Dios. Y si eran maldecidos, era porque estaban desobedeciendo. Es más, luego Moisés va a escribir, ¿cierto?, ahí para el pueblo de Dios, que si ellos obedecían, serían benditos en todo. Pero que si desobedecían, serían malditos en todo. Que es el pensamiento original, ¿cierto?, de los patriarcas en su manera de interpretar la dirección divina. Tremendo. Y ahí, hermano, Isaac oyó la voz de Dios que le dijo: no te muevas aquí. Que a diferencia de Elimelech, él no escuchó ninguna dirección, llegó y se movió. Ahora, ¿por qué Dios le habla a este hombre?
Porque Isaac tenía la costumbre de meditar. ¿Sabía usted eso, no? Mire, leámoslo. Ahí mismo en Génesis 26. Vamos a dar la vuelta. Hay un texto donde la Escritura dice que Isaac estaba meditando en medio de la tarde. Déjeme, aquí está. Verso 24. 62, 24, 62. ¿Qué dice? Génesis 24, 62. Y venía Isaac del pozo, ¿de quién? Del viviente que me ve. Así se llamaba el pozo. Porque él habitaba en el Negev. Y había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. Alzando sus ojos miró y aquí venían los camellos. ¿Qué hacía Isaac? Tenía por costumbre meditar. ¿Qué es meditar según la palabra? Es tener tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Pero lo tremendo de todo esto es cómo él meditaba en la palabra si no había palabra. ¿Cómo? En los testimonios. ¿De quién? De su padre. En lo que Dios había hecho con su padre. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Y cuántas son mamás? Cuéntele a sus hijos lo que Dios ha hecho. Porque puede ser que tus hijos no estén leyendo la Escritura, pero pueden meditar en tus testimonios. Amén, Señor. Bueno, ¿cierto? Entonces le voy a pedir ayuda porque eso necesitamos reforzarlo. Díganles, hermano, por favor, cuéntale a tus hijos tus testimonios, las obras que Dios ha hecho en ti. Porque aunque tus hijos no lean la Escritura, conocerán al Dios que obró en ti. Amén. Como que me están dando ganas de terminar, hermano, porque está bueno, está bueno. Aleluya. Ya vamos a terminar. Santo Dios. Quiero decirle algo tremendo. Que cuando, por producto de meditar, él recibe la voz de Dios. Nosotros estamos muy ocupados. Estamos demasiado ocupados. Pero tenemos mucho tiempo para el Facebook. Tenemos tiempo para YouTube. Tenemos tiempo para el Colo, para el Boca, para el River. ¡Habla, Señor! Tenemos mucho tiempo para las novelas turcas. ¡Habla, Padre! Pero a veces no reservamos el tiempo, porque ese tiempo hay que reservarlo para meditar en las obras del Señor. El salmista decía: meditaré en tus justos juicios, meditaré en tu palabra, meditaré en tu testimonio, meditaré en tus maravillas, meditaré en tus obras. Hermano querido, antiguamente no había televisión, antiguamente no había tanta modernidad, había tiempo para meditar. Los hombres de Dios usaban su tiempo quizás no para tantas cosas, sino para meditar en las maravillas del Señor, que es lo que registra la Escritura. El salmista lo dice muchas veces. ¿Qué decía el salmista entonces? Meditaré en tu testimonio, meditaré en tus maravillas, meditaré en tus obras. Tremendo. Entonces, bueno, a lo mejor no es que nos metamos mucho en las redes, a lo mejor no es que estamos viendo mucha televisión, somos muy trabajólicos. Y trabajamos, ¿por qué? Porque nos gusta trabajar.
O puede ser porque somos muy materialistas. Nos gusta el dinero, nos gusta tener cosas. Pero yo quiero decirle algo de parte del Señor. Usted vino desnudo al mundo, desnudo se va. Entonces, por más que trabaje, usted no le va a poder añadir 1 metro de estatura a su cuerpo. Claro que algunos comiendo podemos añadirle para el lado. Pero ese ya es otro tema. Para adelante igual. Hermano querido, meditemos. Guardemos tiempo para meditar en la Escritura. Podemos recibir la voz de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Lo tremendo es que cuando viene el hambre, Él ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando le viene la dificultad, Él ya sabe lo que tiene que hacer. Amén. Y cuando sabe lo que tiene que hacer, es tremendo. Y aquí quiero terminar yo, porque dice que Él en ese lugar tiene un traspié, porque los hombres de ahí comenzaron a quitarle los pozos. ¿Se acuerda de esa historia? Entonces, su padre había abierto un pozo, ellos lo habían tapado, y Zabá lo abre y vienen a pelear. Vienen a pelear con él por ese pozo. Vienen a tener dificultad por otro pozo. Hay rencilla, hay contienda, hay pleito, porque él está en el lugar que Dios le dijo, pero la gente lo está envidiando, la gente le está haciendo conflicto. ¿Sí o no? Pero llega un momento en que él se va a otro lugar y dice la palabra que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esseis, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijeron: porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió de Berseba y se le apareció Jehová. Ponga ahí por favor 26-24. 26-24. Cuando usted obedece a Dios no significa que no va a tener conflicto, porque Isaac le obedeció a Dios, hizo lo que tenía que hacer, pero tuvo conflicto con los filisteos, que era el lugar donde Dios le dijo que habitara ahí. ¿Cierto? Tuvo conflicto. Pero mire lo que dice Génesis 26-24. Y se le apareció Jehová aquella noche. Ya se le había aparecido antes, cuando yo le leí. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor. ¿A quién? ¿A quién? Abraham. Veámoslo de otra manera. ¿A quién? Al papá. Entonces Dios va a bendecir a Josué por su papá. Dios va a bendecir a Sofía por Martín. Dios va a bendecir a Esteban, a Daniel, a Pablo. ¿Por quién? Por Pablo Fariel. ¿Se entiende? Amén. Dios va a bendecir a Milton por Lucio. Dios va a bendecir a Javier por Claudio. Yo no sé si a veces vemos esa realidad. Pareciera que no. Santo es tu nombre. Pareciera que vemos un Dios individual. Pero Dios va a bendecir a Martín y a Julián por más. Amén. Puede que nosotros no tengamos hijos, pero Dios va a bendecir a nuestros hijos por nosotros, por nuestras decisiones, por nuestro compromiso, por nuestro amor, por nuestra fidelidad. Amén. Y Dios es claro con Isaac. Y recuerda, Isaac está meditando en la noche y le viene la visión, y le viene en voz y le dice: yo te voy a bendecir a ti por tu papá. Porque es mi siervo. Avancemos por favor, 25. Y edificó allí, ¿qué edificó? ¿Qué edificó? Un altar. Y invocó el nombre del Señor. Y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Y Abimelech vino desde Gerar y a Usac, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac: ¿por qué venís, pues, que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal. Mire ahora los otros que lo habían echado, le dieron a hacer compromiso para que Isaac no le hiciera nada. Pero en realidad era Isaac que estaba con miedo. No sé si lo logra percibir. Era Isaac que estaba con miedo y Dios le dice: quédate tranquilo, no te van a hacer daño, no temas, yo estoy contigo por amor de tu papá. Porque él era mi siervo, no te van a hacer nada. ¿Y qué hace Isaac? En fe, levanta un altar, adora, y luego le viene el rey, el capitán de ejército, y le dice: queremos hacer un pacto contigo porque no queremos que nos hagas daño. O sea, los otros estaban con miedo también. Pero Dios le da la victoria. Y hay una palabra que dice que cuando nuestros caminos le agradan a Dios, nos pone en paz aún hasta con nuestros enemigos. Amén. Y mire qué tremendo es esto, porque dice que ellos han visto que Dios está con Isaac. Y dice: nosotros te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú ahora eres bendito de Jehová. Y mire lo que dice el verso 30. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Verso 31. ¿No tiene 31? Ahí está. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac la despidió y ellos se despidieron. ¿Cómo se despidieron? Paz. Nuevamente la voz que le vino de Dios a Isaac se cumplió. Le dijo: no te muevas, no bajes a Egipto, quédate ahí. ¿Sí o no? Ahora se le apareció de nuevo, le dijo: no tengas temor. Y no pasó nada. ¿De qué le estoy hablando yo en esta noche? Un hombre posicionado, que tiene comunión con Dios y que no mueve a su familia para cualquier lado. Si se posiciona bien, Dios le va a guiar. Amén. Cuando tú sales a meditar, Él te va a hablar. Tú puedes estar durmiendo por la noche, Él te va a hablar. Él se te va a aparecer, Él te va a guiar, Él te va a dirigir. Amén. 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 Tremendo es esto. Ahora dice la palabra del Señor: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamaron, verso 33 estoy leyendo, dice la palabra del Señor que lo llamaron Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad se llama Berseba o Berseba. Y cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer, esa es otra historia. Juramento con Dios, pacto con Dios, compromiso con Dios. Entonces él encuentra agua nuevamente y dice que le colocó el pozo del juramento o el pozo del compromiso con Dios. Entonces, para finalizar la palabra en esta noche, quiero decirte que Isaac terminó prosperado, terminó con recursos, terminó con bendición, terminó muy bien Isaac. Incluso la Escritura va a decir unos versos más adelante que él terminó prosperado en todo. Y Dios se le vuelve a aparecer. Tremendo. Entonces, yo quiero decir en esta noche, para terminar, que muchas de las bendiciones de nuestra familia dependen del posicionamiento del hombre. Si el hombre se posiciona correctamente, la familia va a ser bendecida. Si el hombre toma decisiones que no corresponden, la familia va a ser perjudicada. Y lamentablemente es así. Amén. Pero yo sé que aquí hay una generación de hombres que se van a posicionar. Y también se levanta una generación de padres que va a transferir experiencias de un caminar con Dios. Entonces los hijos van a saber lo que los padres vivieron y al mismo tiempo Dios, que es nuestro Dios, por amor a los papás, va a bendecir los hijos. Amén. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo, Padre, te damos gracias. Vamos a levantar sus manos al cielo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Rabá, Shenendo, Rebenas. Rebana, Shetena, Mandoro, Kenas. Aleluya, gracias, Jesús. Oh, Rabá, Shatarabandara, Benas. Vamos, suelta la lengua del Espíritu.